Seguimos abriendo surco con toditos los hermanos que quieran. Regresamos. Carlos Lacera Marrugo, esta vez abriendo surcos. Los domingos de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Virtual 2020. Abriendo surcos. Seguimos abriendo surco con toditos. Aquí estoy bien. Abriendo surco. Seguimos abriendo surco con toditos los hermanos que quieran darnos la mano para seguir este asunto. Es por eso que pregunto. Señoras y señores, muy buenos días. A partir de este momento y a través de Radio Virtual 2020, estamos abriendo surcos, programa dominical con temas diversos del acontecer diario, llano artístico, cultural, deportivo, científico, y cuyo objetivo es llevar hasta ustedes el servicio de la sana información con respeto y mucho sentido profesional. Asistencia técnica en la mañana de hoy domingo 5 de julio del año 2020 a cargo de Carlos Lacera Silva. ¿Quién les habla? Carlos Alberto Lacera Marrugo. Sean bienvenidos. Poner este programa en manos del Dios Todopoderoso para que Él nos dé la sabiduría al hablar y el entendimiento a nuestros amigos que están viendo y escuchando este programa en vivo y en directo a través de la Radio Virtual 2020, abriendo surco por el perfil de Face, mi perfil de Facebook. Reflexión para la mañana de hoy. A veces tienes que morir por dentro para renacer de tus cenizas. Creer en ti mismo y quererte para convertirte en una nueva persona. Repito, reflexión para hoy domingo en el programa Abriendo Surco. Este es el programa número 7 del domingo 5 de julio del año 2020. Y dice así: a veces tienes que morir por dentro para renacer de tus cenizas. Creer en ti mismo y quererte para convertirte en una nueva persona. Hoy vamos a hablar del porro pelayero o porro patio. El primer porro pelayero se inició en el año de 1977. Entonces vamos a hablar de este porro pelayero que, repito, en el año de 1977 arranca en la ciudad de Pelayo a través de las homilías dominicales. Estas homilías dominicales estaban a cargo del sacerdote Telmo Padilla en la población de San Pelayo. Entonces él domingo tras domingo iba instando a sus feligreses a través de la radio parroquial para que se realizara el primer festival del porro pelayero en la ciudad de San Pelayo. Y el día 24 de junio de 1977 se da inicio al primer porro pelayero, al festival pues del primer porro, al primer festival del porro pelayero, que más tarde ya tomó el nombre de Festival Nacional, de acuerdo a la cantidad de agrupaciones que se lograron reunir allí en la ciudad de San Pelayo, porque precisamente en el mes de junio se celebra en San Pelayo la fiesta de San Juan Pelayo y al mismo tiempo se realiza el famoso Festival Nacional del Porro Pelayero. Antes de dar inicio ya en firme, yo quiero hacer un reconocimiento de unos grandes amigos, amigas más que todo allí en la ciudad de Pelayo.
a la licenciada Enedina Garcés Ramírez. La licenciada Enedina Garcés Ramírez es nieta de dos grandes leyendas del porro pelayero. Ella es nieta del maestro Alejandro Ramírez Ayazo, el padre del porro, y es nieta también de Pablo Garcés Pérez, el hombre que llegó de San Antero y fue el hombre que tocó el bombardino en una forma extraordinaria, y fueron dos leyendas que dieron origen a lo que posteriormente se conoció como el porro pelayero, que es de allí, de San Pelayo, porque el porro pelayero no nace en ninguna otra parte. Entonces vamos a darle nuestros agradecimientos a la licenciada Enedina Garcés Ramírez, repito, nieta de dos leyendas del porro pelayero. También asimismo hacemos el reconocimiento a la licenciada Emelda Almanza, a la licenciada Fulvia Pertús, a Ledis López, secretaria de Santa Teresita, a Roquelina, que era la bibliotecaria, no sé si todavía desempeña ese cargo allí en el Colegio Santa Teresita de San Pelayo, y a la famosa amiga La Chana, que fue una gran bailadora de porro pelayero en la fiesta de San Pelayo. El nombre de La Chana es Iris Paternina. Yo traigo a colación esto porque nosotros vivimos en San Pelayo. En el año de 1981 tuvimos la oportunidad de vivir en San Pelayo antes de trasladarnos para acá, para la ciudad de Montería, y reconocer a todos esos grandes profesores del Colegio Santa Teresita que nos recibieron con las manos abiertas de amistad y de cariño cuando nosotros llegamos allí a San Pelayo, y tuvimos la oportunidad de ver en vivo y en directo el cuarto festival del porro pelayero, que se realizaba en el parque de ahí de la población de San Pelayo, y la presentación de las bandas pelayeras era a puerta cerrada en el Colegio Santa Teresita de la ciudad de San Pelayo. Entonces nosotros, repito, en el año de 1981 tuvimos ese privilegio de ver en vivo y en directo a la cantidad de bandas que asistieron al cuarto festival del porro pelayero allí en la ciudad de San Pelayo, y pudimos incluso bailar porro pelayero en el parque, porque se acostumbraba hasta ese año de 1981 a realizarse allí. No se había construido todavía la tarima de María Varilla, ni se había colocado todavía, como ya está, una especie de coliseo en las afueras del pueblo de San Pelayo, donde se lleva a cabo parte y parte del Festival del Porro Pelayero. Entonces tenemos que volver a la historia cuando se dice que por parte de historiadores del porro pelayero, yo escuchaba mucho al maestro Goyo Salgado, que era profesor de ahí de la Escuela Normal de Montería. Escuchaba a mi amigo Ricardo Madera Escobar, que trabajaba conmigo en Caracol Radio en Montería, y eran conocedores de lo que era el porro paliteado o porro pelayero. Entonces yo los escuchaba en ese tiempo para ir aprendiendo. Había un médico, no recuerdo ahora mismo el apellido de él, que tenía un consultorio, Omar, el apellido no lo recuerdo ahora mismo, era un médico que tenía un consultorio en el barrio Buenavista, y ese médico conocía mucho de la cultura, de las culturas y tradiciones del Sinú, y hablaba como campesino y visitaba campesinos. Omar González Anaya, incluso tuve la oportunidad de charlar con él. Entonces, escuchando a todas estas grandes personalidades que conocen mucho ya el maestro Goyo Salgado, pues, Guillermo Salgado Valencia, el Goyo, el famoso Goyo, él él falleció. Había otro Amador, Augusto Amador,
también a través de un noticiero diariamente hablaba también sobre el porro pelayero o porro paliteado. Entonces allí uno, a través de la convivencia con esta gente, fue aprendiendo algo, y por eso hoy estamos aquí para rendirle un homenaje a ese porro pelayero que en el año 2020 no se pudo llevar a cabo en forma presencial por esta pandemia que está azotando a nuestro país, y se hizo en forma virtual. Le agradecemos a la seño Emelda Almanza, muy cariñosamente le digo seño, lo mismo que a la seño Enedina Garcés Ramírez y a Fulvia Pertús, que me enviaron algunos documentos sobre el porro pelayero, unos videos, y reconocer que hace poco se formó una polémica que no entiendo por qué, acerca de desconocer al padre del porro pelayero, sus orígenes cordobeses, desconocer o tratar de desconocer la autoría de una cantidad de porros. No entiendo por qué la gente a veces logra tratar de formar situaciones embarazosas donde no hay. Mire, aquí en mi poder tengo dos libros: Recuerdos Musicales del Caribe, escrito por Luis Ramón Garcés Serazo. Él tiene familiares allí en Lorica, es juez de la República, no sé si estará ejerciendo. Y aquí está otro libro que se llama Diccionario Cultural de Córdoba, donde encontramos en ambos libros que el maestro Alejandro Ramírez Ayazo es el autor de una cantidad de obras que se le querían desconocer. No entiendo por qué. Hay historiadores, incluso hay hasta testimonios de músicos que todavía están vivos, donde aseguran y requete aseguran que el maestro Alejandro Ramírez Ayazo efectivamente era el que componía toda esa cantidad de porros bellísimos que hoy en la mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar. Entonces, refiriéndonos al porro, no al pelayero, se tienen tantas historias que en la época precolombina ya nuestros indios conocían el porro. Después estos negros africanos que llegaron a Colombia, estos negros africanos también tenían conocimiento sobre el porro, y el porro ellos lo desarrollaban a través del tambor, o a través de los tambores, y a través de las palmas, golpeando las palmas de las manos. Y también tenemos entendido que en Corozal, en las empresas estas tabacaleras, los extranjeros que estuvieron allí en estas empresas, en el Carmen de Bolívar, en las empresas tabacaleras del Carmen de Bolívar, los italianos, los alemanes, ya fueron trayendo algunos instrumentos, y estos instrumentos, como el clarinete, se fueron esparciendo por todas las sabanas del Gran Bolívar, cuando el Gran Bolívar estaba conformado por Bolívar, Sucre y Córdoba. Todavía no se habían independizado estos departamentos de Sucre y Córdoba y pertenecían al Gran Bolívar. Y estos clarinetes, a través de las rutas de comercio, fueron llegando al Sinú. Es más, tengo entendido que en el año de 1900, la primera agrupación o el primer grupo conocido que interpretó porro parte desde San Pelayo en el año 1900, y allí logramos encontrar en estos dos libros que les mostré a nuestros amigos que están viendo este programa, se menciona a José de la Paz Montes, clarinetista, y se menciona a Leonidas Paternina, gaitero, y se menciona también a José María Fortunato Sáenz, que era clarinetista, dos clarinetistas más de Lorica y una cantidad de músicos de San Pelayo. Esto
para dar a entender que ya en el año 1900, ya en San Pelayo, ya hay una agrupación que interpreta porro y parte de San Pelayo. Luego llega a la población de San Pelayo un joven que es oriundo de la ciudad de Montería, porque él nace en Montería, en la calle 30, con la carrera segunda, y se trata de Alejandro Ramírez, que a los 15 años él llega a San Pelayo y es una persona que ya había logrado estar estudiando música y llega con ese interés de hacer algo allí en la música, en la población donde su mamá lo lleva, porque el papá de el maestro Alejandro Ramírez es antioqueño. Entonces, cuando la guerra de los 1000 días, el papá del maestro Alejandro Ramírez cae en esa crisis económica por la que atravesó Colombia a raíz de la guerra de los 1000 días, y se trasladan para el departamento de Córdoba. Y cuando muere el papá, el maestro Alejandro Ramírez, junto a su mamá, logran sacar adelante algunas de las empresas. Por eso se dice que en la ciudad de Montería y en San Pelayo lo veían a él haciendo negocios. Entonces la mamá posteriormente logra contraer segundas nupcias, se vuelve a casar con un pelayero, y cuando ya se casa con un pelayero tienen que emigrar a San Pelayo, porque el padrastro del maestro Alejandro Ramírez, Ayazo, es pelayero, y se trasladan para San Pelayo, y allí ese gusanillo que tenía él por la música logra formar una llave con otro jovencito que venía de San Antero, y es Pablo Garcés, otra leyenda tocando el bombardino. Entonces se juntan y arman en San Pelayo el primer taller porrero, es decir, una empresa donde los que llegaron allí, estos dos que eran leyendas, y con la colaboración de otros músicos de allí, como el caso de Julio Paternina, logran conformar ese taller y a producir obras interesantes. Entre las muchas obras, vamos a presentar a continuación una obra maravillosa que se llama María Varilla, en honor a una mujer que era lavandera, que trabajaba en los servicios domésticos en una finca, y allí conoció a un hombre. El nombre de ella era María de los Ángeles, y el apellido era Tapias. Entonces, cuando conoce a este joven, ella tenía 16 años, se enamora de él y cambia el apellido de la mamá por Varilla, Varilla con B, como decíamos antes, B labial o B de burro. Entonces, el apellido era Varilla con B labial y lo cambia por Varilla con B labidental o B de vaca. Entonces nace otra leyenda más junto a este dúo dinámico que es Alejandro Ramírez y Pablo Garcés. Entonces ya aparece el porro con el nombre de María Varilla en honor a esta jovencita que hizo éxtasis bailando fandango y bailando porro en toda la región del Sinú, en el Bajo Sinú. La conocieron allí, entonces le colocaron a ese porro, a ese tema en honor a esta mujer, María Varilla, y lo escuchamos a continuación.
Señoras y señores, 10:25 de la mañana de hoy domingo 5 de julio del año 2020. Estamos en el programa Abriendo Surcos a través de la radio virtual 2020 y llevándoles a ustedes el programa en la mañana de hoy domingo, un homenaje al porro paliteado o porro pelayero. Entonces decíamos, es que yo lo podría asemejar a ese dúo fantástico del maestro Alejandro Ramírez Ayazo y el maestro Garcés. Lo podría, Pablo Garcés, que es el que toca el bombardino, lo podría considerar que armaron un equipo bárbaro en San Pelayo cuando organizaron el porro, el taller de porro, taller porrero. Podría asemejarlo así al fútbol. Un buen arquero, un goleador, un centro delantero goleador, y a los costados y en el centro armaron un equipazo. Ahí colocaron a Tito Guerra, a Julio Paternina, a Álvaro Castellanos, a Alcides Suárez, que todavía está vivo. Por ahí vi una entrevista del maestro Alcides Suárez donde dijo, en la entrevista, tiene que debe tener 88 años si no ha muerto todavía. Esa entrevista hace como año y medio, y decía el maestro Alcides Suárez que cuando él llegó allí a la banda bajera, quienes componían todos los porros era el maestro Alejandro Ramírez, era el que armaba los porros con la ayuda de los otros músicos, pero que él no había conocido a más nadie allí que armara porro. Es más, no quiero mencionar el nombre ahora. Hay alguien que dice en otro video por allí que estuve viendo que yo soy el autor de tal porro, y resulta que él lo deniega. El maestro Alcides Suárez dice, no, él no es el autor de ese porro, que llegó otro músico por ahí, otro compositor de porro, y se lo encontró en una fiesta y le dijo, mira, te regalo ese porro, porque en esa época los músicos eran muy nobles, no estaban pensando en maldades, ni mucho menos. Por eso muchos de ellos mandaban las partituras musicales con algún amigo, y a veces ni siquiera colocaban el nombre de ellos en ese porro que escribía. Pero él lo reconoce, el único en el grupo. Cuando yo llegué ahí a la edad de 13 años, y mi padrino era Julio Paternina, lo menciona también, el único que componía allí era el maestro Alejandro Ramírez, y los otros le ayudaban, pero él era el autor de todos esos porros. Entonces, Joselito Galván también es otro de los grandes músicos que estuvo allí en ese taller porrero. Y resulta que en ese taller porrero ya escuchamos un tema maravilloso escrito por la mente esa fantástica del maestro Alejandro Ramírez, María Varilla, en honor a una mujer bailadora. Y escribe mucho más, escribe el sapo viejo, el binde, el pájaro, porro pelayero, soy pelayero, porro viejo pelayero, en fin, escribe muchas más. Sin embargo, cuando ellos están construyendo, él con mucho esfuerzo saca adelante esta agrupación de músicos de porros pelayeros, y crea una banda que denomina en ese momento La Pioresná, que posteriormente esa banda, La Pioresná, se convirtió en la banda bajera. Eran tres bandas: la banda bajera, la banda ribana, la banda central. La ribana porque estaba arriba, la central que estaba en el centro del pueblo, la bajera estaba más abajo del pueblo. Entonces estas eran las tres bandas que en ese tiempo Alejandro Ramírez, cuando llegó, conformó, fue la banda Pioresná. Y sobre el tema del pájaro hay algo maravilloso para poder explicar sobre lo que es la bozá, que era lo que yo escuchaba hace más de 20 años. Yo escuchaba a estos grandes amigos
que sabían mucho eran historiadores, y yo escuchaba la bozá, y yo no lograba entender en ese tiempo lo que era la bozá, pero después, cuando ya comencé a leer y a documentarme sobre el tema del pájaro, ya fui entendiendo lo que era la bozá. Resulta que en esos caminos del Bajo Sinú, el maestro Alejandro Ramírez va con su llavería, Pablo Garcés, y con el resto de los músicos van para La Madera, que es un pueblo, que es un corregimiento de San Pelayo, y que yo tengo la oportunidad de haber llegado allá. Y saludo a la gran amiga que vive allá, no recuerdo el apellido, Simona. Tenía en ese tiempo y un automóvil, y el automóvil, para pasar de ahí de San Pelayo a La Madera, había que transportarlo en el planchón. Entonces coloqué mi automóvil ahí y pasamos allá del otro lado. Entonces llegamos a La Madera, visitamos ahí en La Madera, y en esos caminos del Bajo Sinú, el maestro Alejandro Ramírez va con el resto de los músicos hacia La Madera, y hay un pájaro por allá que se encuentra mucho allí en esos lugares del Bajo Sinú, y se llama el mayero. Tiene un canto bellísimo. Entonces, cuando ellos van caminando por esos caminos del Bajo Sinú hacia La Madera, escuchan el canto del pájaro, y de allí, de ese canto del pájaro, el maestro Alejandro Ramírez saca un porro que se llama El Pájaro, y a raíz de esa composición hace una introducción al porro maravilloso que se llama la bozá. Y explico: cuando están tocando un porro, de esos porros pelayeros, la bozá es cuando la bozá, como de bozal, de amarrar. Entonces los clarinetes tratan de producir el sonido del pájaro mayero, y hay otro instrumento musical que es el bombo, y el bombo, porque suena durísimo, mucho más que el clarinete, los acalla, los silencia. Pero en este caso, cuando el maestro Alejandro Ramírez inventa la bozá, ocurre lo siguiente: cuando los clarinetes sacan a colación toda esa música extraordinaria, el bombo le colocaron una tablilla en la parte externa para que el bombo se silencie, y entonces los clarinetes se puedan escuchar extraordinariamente. Y en el baile, cuando se está tocando y está la voz ahí, entonces parece que descansaran o que dejaran de trabajar los músicos y los bailadores. Y ese es el momento culminante, es el momento cumbre del baile, porque el parejo coge a la pareja y la trae agarrándola por la cintura, cosa que no se permitía realizar ni se veía antes que apareciera la bozá. Por eso el porro paliteado o porro pelayero es único en su especie, diferenciándolo del porro tapado, que el porro tapado no tiene la bozá, el único que lo tiene es el porro paliteado o porro pelayero. Más adelante vamos a explicar un poquito también sobre las 4 partes que componen al porro paliteado o porro pelayero en la estructura musical. Ahora los invito para escuchar ese tema del pájaro, autoría del maestro Alejandro Ramírez. Anda
Vicente Peñán en la madera con la juvenil de Yoyo. Diez y 40 minutos de la mañana de hoy, domingo 5 de julio del año 2020. Se me estaba olvidando a un gran amigo que conocí a través del fútbol, uno de los que mejor guapirrea. Eso también, tiene su gente el guapirreo. Eso no es todo el mundo. Para guapirrear se necesita tener una garganta bárbara. Álvaro Gómez, allá en San Pelayo, licenciado Álvaro Gómez, fue un gran amigo. A través del fútbol logramos conocernos y entablar una amistad que aún perdura. El licenciado Asael Paternina, licenciado en Educación Física, también otro gran amigo allá en San Pelayo. Vamos a aprovechar un momentico aquí para los amigos que nos están viendo en vivo y en directo. Mi hija Gisela Esther Lacera Donado, allá en la ciudad de Barranquilla. El amigo Edgar Antonio Blanco Acevedo, el hombre que organiza el carnaval de la 44 y el hombre que apoya todos los que es folclore y cultural allá en la ciudad de Barranquilla. Un abrazo, Edgar, para ti, para tu señora esposa y para tu familia. Emiro Arroyo, veterano jugador de fútbol de la ciudad de Barranquilla.
Felicitaciones, Carlos, por ese dominio sobre la historia del porro, nos dice Emiro. Gracias, Emiro. Tenemos también a Ana María Silva Arce, que baila buen porro. Adolfo Isignares, allí en Ciénaga, Ciénaga Magdalena, lo está viendo también. Ángela María Granado Rojas, en la ciudad de Cartagena. Grecia Daniel, lo mismo allí también en Fundación, ¿no? Creo que es Grecia. Jefferson Smith Valencia, porro más sabroso, dice Jefferson, ahí en la ciudad de Bogotá. Beatriz Montalvo, lo está viendo de la ciudad de Ciénaga Magdalena. Aura Estela Silva, Aura y Cuco en sintonía, un abrazo grandísimo para el famoso Cuco en la ciudad de Barranquilla. Buena, Cuco, pienso que debes estar bailando con un sombrero volteado también allá en Barranquilla, ¿no? Y Carlos Lacera, nuestro asesor técnico, también se encuentra disfrutando de este programa. Entonces, decíamos, yo estaba recordando ahora a un escritor de por acá de Lorica. Se me está olvidando el nombre de ese escritor. David Sánchez Juliao. David Sánchez Juliao, que era un gran cuentero. Embelezaba a uno cuando comenzaba a referir sus historias. Él me acuerdo que una vez estaba refiriendo delante de don Jairo Pineda Cabrales, aquí en la ciudad de Montería. Estábamos en el programa de Caracol de 1:30 de la tarde a 3 de la tarde. Era ese programa, se llamaba Acción. Era una manta tendida aquí en el departamento de Córdoba. Entonces estábamos charlando con él. Después de terminar el programa, nos tomábamos unos tintos y estaba David Sánchez Juliao, que era muy amigo de Jairo Pineda, el doctor Jairo Pineda Carvales, que era nuestro director de deportes allí en Caracol. Entonces, refiriendo toda una cantidad de anécdotas, y refería una que el suegro se molestaba mucho, porque cuando él se levantaba en horas de la mañana, fumaba, y entonces el suegro ese lo molestaba. Pero él era tremendo, David Sánchez Juliao era tremendo, muy bromista, muy dado a las bromas y bromas pesadas. Entonces él dice que para que el suegro cogiera más rabia, cogía el cigarrillo y se lo apagaba en el tinto que se tomaba el viejo. Recordando a ese gran escritor David Sánchez Juliao. Bueno, decíamos ahorita que el porro paliteado es único en su género. Se diferencia del porro tapado por la bozá. Pero el porro paliteado o porro pelayero, por eso es único en su especie. Cuando usted hable de porro paliteado o porro pelayero, es de San Pelayo, no lo busque en otra parte. Entonces, este porro paliteado se encuentra estructurado, decía ahorita, por 4 partes en su estructura musical. Primero, la danza. Abre con la danza, que son compases, ¿no? Estoy hablando de la gente que más o menos tiene algo de idea musical, va entendiendo. La segunda parte, el porro. La tercera, el bozá o la bozá, y cuarto, la danza. Es decir, la danza 1 y 4 son los compases. Están diciendo, mira, ahí viene su majestad el porro. Entonces comienza la entrada del porro y después comienza esa parte que decía el maestro Guillermo Valencia Salgado. Decía que era la parte más sabrosa del porro, la bozá. Y después viene nuevamente la danza. Pero fíjense que hablando con músicos, alguno de ellos me decía, hace tiempo me decía, oye, profesor Lacera, en ese tema maravilloso de María Varilla, la primera y última parte no la hay. Es decir, las danzas no la hay. Me decía ese músico y compositor que sabía de eso. Solamente tú encuentras en María Varilla que está el porro y la bozá. Entonces, repito, son 4 partes que componen la estructura del porro paliteado o porro pelayero. Las danzas, el porro, la bozá y la danza. La danza indica, ahí viene el porro. Y al final la danza, cuando ya se está terminando,
se va el porro, es lo que quiero decir en pocas palabras, en palabras sencillas. Entonces, estas danzas, repito, son cortos compases que dan inicio y fin a la obra, o sea, como una especie de anuncio que da entrada y salida al porro. En la bozá, ya explicamos ahorita con el pájaro, se golpea con el percutor una tablilla incorporada al bombo, cuando el clarinete es el actor principal y se silencia el bombo. Entonces, esta es sencillamente explicándolo de esa manera para que lo podamos entender, incluyéndome yo. Son las 4 partes que componen la estructura del porro. Por eso es diferente al porro tapado, que no tiene la bozá. Y esa bozá, repito, y no me cansaré de repetir, que fue invento del maestro Ramírez. Él fue el inventor de la bozá, junto con su amigo Pablo Garcés, el maestro Alejandro Ramírez y Pablo Garcés. Son los iniciadores, o los cultores, o los fundadores, o los creadores de la bozá, para hacerlo completamente diferente a cualquier otro porro. Y quiero reconocer también que con María Varilla escuchamos la banda de 19 de marzo de Laguneta, y el pájaro lo escuchamos con la banda juvenil de Chochó. Ahora vamos a escuchar otro tema maravilloso del maestro Alejandro Ramírez, Ayazo. Él se casó en San Pelayo con el amor de toda su vida, que fue la mamá de la licenciada Enedina Garcés Ramírez, porque ella tiene abuelos por ambos lados. Alejandro Ramírez es el abuelo por la parte materna y Pablo Garcés es el abuelo por la parte paterna. Entonces, el maestro Alejandro Ramírez se casa con la señora madre de la licenciada Enedina Garcés Ramírez, que era el amor de toda su vida, y cuando se casa, ya viviendo en San Pelayo, él muere acá en la ciudad de Montería. Cuando se casa, compone otro porro que se llama Soy Pelayero, y lo vamos a escuchar a continuación. Soy Pelayero, con la banda Bajera de San Pelayo.
10:51 de la mañana de hoy domingo 5 de julio, del año 2020. Entonces, aquí nos aclara Grecia Daniel que ella vive en la ciudad de Santa Marta, no en Ciénega. Y un saludo también cordial y muy especial para nuestra colega Ruth Saavedra, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar ahí en Los Garzones. Ruth, un abrazo grande para ti, maravillosa mujer. Mi comadre Alba Pretel también está viendo el programa a esta hora de la mañana. Bueno, yo decía ahorita que él compone, el maestro Alejandro Ramírez Ayazo compone El hombre del clarinete, porque fue un hombre famoso por tocar el clarinete aquí en San Pelayo, cuando los porros antiguos, todos estos porros hacen su aparición el día de la aurora, que es a las 3:30 de la madrugada. Es algo fascinante. Tuvimos la oportunidad de presenciarlo en el año de 1981 y todos las bandas porreras en ese tiempo eran, digamos, no eran sino unas 14, 15 y los músicos tampoco eran muchos al comienzo, eran bandas regionales, no había todavía la llegada de las bandas de Barranquilla, de Repelón, de Baranoa, de Santa Marta, de Cartagena, de Bogotá. Ya están llegando bandas de todo el país. Por eso recibió el nombre de Festival Nacional del Porro Paliteado, Porro Pelayero. Entonces, la aurora, que es también ese momento cumbre del porro paliteado, se reúnen las agrupaciones y cada agrupación va entregando a algunos de sus músicos y logran conformar una super banda y permítame utilizar ese término, una gran banda alrededor de unos 300 músicos para interpretar un porro llamado María Varilla, 3:30 de la madrugada. Entonces, fíjense que esa composición María Varilla, muchos la señalan como el himno del departamento de Córdoba. Un cordobés, cuando escucha María Varilla en el lugar donde se encuentre, inmediatamente está diciendo: ese es el himno del departamento de Córdoba. María Varilla, la mujer de Ciénaga de Oro, que murió acá en la ciudad de Montería, la gran bailadora y la que llevó el porro a su máxima expresión, le dio categoría y la convirtieron en leyenda a María Varilla, la convirtieron en leyenda, el pueblo la convirtió en leyenda por haber ella trabajado en aras del folclore del Bajo Sinú. Y decíamos ahorita con el tema de Soy Pelayero, que el maestro Alejandro Ramírez Ayazo, autor de este maravilloso tema, después que se casó, lo compuso con el amor de su vida, decíamos nosotros, Ángela Olivero Vidal, la mamá de nuestra amiga licenciada Enedina Garcés Ramírez, y el maestro Alejandro Ramírez Ayazo es el autor de María Varilla, Soy Pelayero, El Pájaro, Río Sinú, El Ratón, Sapo Viejo, Porro Viejo Pelayero. Ahora vamos a escuchar Río Sinú con la banda máxima de Mañungo. Vamos a escuchar este tema, Río Sinú, maravilloso también.
Bueno, hemos llegado al final del programa, no sin antes hacer una corrección aquí. Nosotros decíamos que doña Ángela Olivero Vidal, que se casó con el maestro Alejandro Ramírez Ayazo, era la mamá de la licenciada Enedina Garcés Ramírez. No, era la abuela de la licenciada Enedina Garcés Ramírez. Ángela Olivero Vidal, el amor de toda la vida del maestro Alejandro Ramírez Ayazo. Y ahora acabamos de escuchar Río Sinú, de la autoría del maestro Miguel Emiro Naranjo Montes, con el acompañamiento de la banda máxima de Mañungo. Mañungo no es ningún pueblo, Mañungo era el que dirigía esta banda. Mañungo el nombre de él era José Tarsila Vergara Ricardo, natural de Caimito, y un gran músico, Lito Almario, de ahí de Cincelejo, fue el que le colocó el apodo ese al maestro José Tarsila de Mañungo. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy 5 de julio del año 2020 a este programa número 7 de Abriendo Surcos a través de la radio virtual 2020. Le vamos a dejar allí, de la autoría del maestro Alejandro Ramírez Ayazo, otro tema, El Ratón, con la banda Nueva Esperanza de Manguerito. Y con respecto al que acabamos de escuchar, Río Sinú, hay un detalle muy significativo. Todos los porros que suben a la tarima de María Varilla, cuando la alborada y logran tocar, la mayoría de ellos son porros que tienen más de 100 años de haber sido compuestos. Sin embargo, Río Sinú es la sección, Río Sinú, de la autoría del maestro Miguel Emiro Naranjo Monte, no tiene esa mayoría de edad. Es un porro, digámoslo, nuevo, entre comillas, con respecto a María Varilla, al Ratón, a Sapo Viejo. Entonces, nos despedimos, desearle que mi Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo, y lo dejamos allí con el Ratón y el acompañamiento de la banda nueva, de la banda de Nueva Esperanza de Manguerito. Que mi Dios lo bendiga y hasta el próximo domingo.
tenga fe, que ha recibido poder, que nuestras fuerzas unamos para que juntos podamos darle duro a Lucifer, para que juntos podamos darle duro a Lucifer. Pues si la iglesia se une, veremos quién puede más contra las fuerzas